Bueno, entonces, como les comentaba anteriormente, en la clase de hoy vamos a estar viendo, va a ser una presentación. Obviamente, si ustedes quieren interrumpirme, preguntar, como siempre, tienen toda la libertad para hacerlo. Entonces, hoy vamos a estar viendo la fisiología de la lactación en animales domésticos. Y a manera de introducción, ustedes esto ya lo saben, porque bueno, incluso han tenido histología, que la glándula mamaria es una glándula cutánea de tipo exócrino, y digamos, se encuentra muy desarrollada en lo que serían los mamíferos placentarios, que son los animales que a nosotros como veterinarios y a ustedes como futuros veterinarios más nos interesan. La unidad funcional, es decir, la encargada de producir esa secreción, es el alvéolo mamario, donde se van a sintetizar, ¿no es cierto?, en las células que conforman ese alvéolo, se sintetizan la mayor parte de los componentes, ¿no es cierto?, de la glándula mamaria, los que luego van a aparecer, se van a secretar y van a aparecer en la leche. Es muy importante, digamos, porque es la encargada de producir calostro, una secreción, digamos, que en un principio, en las primeras 24 o 48 horas, se denomina calostro y luego es la leche, y esto le va brindando al recién nacido nutrientes por un lado y protección, porque vamos a ver que también en la leche se vehiculizan inmunoglobulinas que son importantes, ¿no es cierto?, para la protección de este nuevo individuo. En el calostro, ¿no es cierto?, posee inmunoglobulinas que de manera pasiva van a proteger al recién nacido contra agentes patógenos. Y de algún modo, digamos, a través de la leche, ese nuevo individuo se independizaría, ¿no es cierto?, de tener que estar él mismo gestionándose y buscando el alimento para ingerir, ¿no es cierto? Ya la madre, a partir de los nutrientes, produce este alimento que satisface todas las necesidades del recién nacido en esta etapa de la vida, y entonces de ese modo, ¿no es cierto?, esa función estaría cumpliendo. Y como también lo hablamos en algún momento cuando comenzamos hablando de reproducción, esta etapa de lactación corresponde a la fase final del ciclo reproductivo de los mamíferos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que esas hembras, una vez que llegan a la pubertad, empiezan a tener ciclos estrales, luego se van a aparear en alguno de esos ciclos, se van a aparear con el macho, van a quedar preñadas, luego viene la gestación, parto y lactancia, ¿no es cierto? Y ahí es como que se cerraría todo un ciclo reproductivo y después comenzaría el animal con un nuevo ciclo. Entonces, hablando un poco de la anatomía, ¿no es cierto?, comparada, podemos clasificar las glándulas o tener en cuenta la ubicación de las glándulas, que no es igual en todos los animales, y el número de conductos que hay en cada uno de los pezones, ¿no es cierto? Normalmente hablamos, cuando nos referimos a la glándula mamaria, bueno, acá habla de la camella, ¿no es cierto?, de la vaca, de la cabra, de la oveja y de la yegua, hablamos de ubre, ¿no es cierto?, que sería ese conjunto de glándulas mamarias. En el caso de la camella y la vaca, fíjense que son la posición de esas glándulas mamarias es inguinal, ¿no es cierto? Y fíjense que está formada por 4 glándulas mamarias, cada una tiene un pezón, que sería eso que yo les estoy marcando. Cada uno de estos se lo conoce como cuartos, ¿no es cierto? En los bovinos se denominan cuartos. Estos dos serían los cuartos anteriores y estos dos serían los cuartos posteriores. Y acuérdense que desde el punto de vista funcional, cada uno de esos cuartos es una glándula mamaria independiente, ¿no es cierto?, de la glándula del resto. En particular, bueno, acá en estos camélidos tiene 2 canales por pezón, digamos, hay 2 orificios, o 2 canales a través de los cuales la leche sale al exterior. Y en el caso de la vaca, que sería esto que está acá, fíjense que tiene un solo canal por pezón.
Del mismo modo, la cabra y la oveja tienen un solo canal por cada uno de los pezones, pero fíjense que a diferencia de la vaca y la camella, tiene dos glándulas mamarias. ¿Mm? Fíjense. Y la posición sigue siendo inguinal. En la yegua también la posición es inguinal y tiene dos glándulas mamarias. Y en el caso de la yegua, fíjense que tiene 2 o 3 canales por cada uno de los pezones. Y bueno, ya después pasamos a las especies, fíjense que todas estas especies son monotocas, si bien algunas cabras y algunas ovejas son melliceras, digamos que hay un porcentaje de animales que tienen mellizos, en realidad la mayor proporción, ¿no es cierto?, tienen una sola cría. Y ahora entonces empezaríamos a ver las especies que son politocas, como esta, ustedes ven ahí la línea de glándulas mamarias de una cerda. Y fíjense que en este caso, evidentemente son múltiples, tienen muchas glándulas mamarias, cada una con su pezón, y son torácicas e inguinales. Y como les decía anteriormente, tienen 2 o 3 canales por cada uno de los pezones. En el caso de las cerdas es muy importante, ¿no es cierto? Incluso como criterio de selección de las hembras, ¿no es cierto?, que van a quedar en el plantel de reproductores, es muy importante el número de glándulas y la simetría. Como mínimo tendría que tener 12 glándulas mamarias, es decir, 6 pares, porque acuérdense que sobre todo se han ido seleccionando estos animales por número, por lechones, por camadas, es decir, generalmente tienen camadas muy numerosas, incluso superando las 12, ¿no es cierto? 12 crías. Y ahí entonces se arma podemos enfrentar algún tipo de dificultad si hay más lechones que glándulas mamarias, ¿no es cierto? Porque acuérdense que cada uno de los lechones, a medida que van naciendo, se van ubicando, o sea, hacen como una disputa, ¿no es cierto?, por las glándulas que producen más leche. Las glándulas que producen más leche son las anteriores. Entonces, evidentemente, los animales que son dominantes, los que tienen más peso, van a tomar posesión de esas glándulas torácicas, ¿no es cierto?, que producen más leche, y siempre cada lechón, una vez que toma de una teta, digamos, va a la misma a tomar, ¿no es cierto? De ahí viene el refrán, ¿no es cierto? Cada lechón a su teta. Entonces, les decía que en los cerdos, ¿no es cierto?, es muy importante al momento de seleccionar la reposición de madre, tener en cuenta las glándulas mamarias, la línea mamaria, observarla y observar que tenga 12 o más pares, no, mejor dicho, 6 o más pares, y que sean simétricas. Luego vamos a la perra, que tiene también, fíjense que tiene 2 líneas de glándulas mamarias, torácicas e inguinales, y en este caso tienen 5 o 6 canales por pezón, y después en el caso de los primates, que también ahí incluimos en los humanos, ¿no es cierto?, las mujeres que son torácicas, las glándulas mamarias, similar a lo que ocurre con los primates, y también la elefanta, o el elefante hembra, también son torácicas y hay un par, ¿no es cierto?, de glándulas. Pero en este caso, fíjense que tiene de 8 a 10 canales por cada uno de los pezones. Entonces esas serían, digamos, las diferencias anatómicas entre las distintas especies. En realidad, entonces, cuando vamos a hablar, van a ver que dentro del temario hay uno de ellos, uno de los temas, que habla del desarrollo de la glándula mamaria. En general, la glándula mamaria, hablamos de un desarrollo prenatal y un desarrollo postnatal. El prenatal, evidentemente, es todo lo que sucede durante la embriogénesis, ¿no es cierto? Y cómo es la formación de esta glándula mamaria en el embrión y en el feto. Entonces vamos a empezar por esa etapa del desarrollo prenatal de la glándula mamaria. Fíjense, ahí tenemos un dibujo de un embrión y fíjense que lo que primero se forma es esta cresta mamaria, que es como un pliegue, ¿no es cierto?, a lo largo de la parte ventral del animal.
como un engrosamiento. Ahí ustedes pueden ver un corte, fíjense cómo, acuérdense que el origen es, de la glándula mamaria es ectodérmico, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo empiezan a proliferar ahí células formando esa cresta, ¿no es cierto? Es como un pliegue longitudinal. Luego, a medida que van pasando los días, fíjense cómo en ciertos lugares, ¿no es cierto?, a lo largo de esta cresta, se empiezan a formar estos brotes. Es decir, esas células comienzan a introducirse en la dermis, empiezan a profundizarse, comienzan a crecer, obviamente las células van proliferando, y de ese brote primario, fíjense cómo se empiezan a originar brotes secundarios que también se van haciendo cada vez más largos. Hasta que en la etapa final ya se empiezan a formar dentro de los brotes estos, fíjense que se empiezan a formar estos canales que se llaman canales lactíferos. Ahí ya se puede ver incluso un esbozo de lo que va a ser el pezón de esa glándula mamaria y ya aparecen, se diferencian estas células mioepiteliales. En los extremos de estos conductos vamos a ver que están rodeados por células mioepiteliales que más adelante en la clase vamos a ver la importancia de estas células en la eyección de la leche. Entonces todo esto ocurriría durante la vida fetal y no se conoce bien si esto está regulado por hormonas o directamente, digamos, esto está codificado en el genoma y digamos, y eso estaría determinando este patrón de crecimiento. Entonces, hasta ahí terminamos, digamos, con esas estructuras, nace la hembra y luego viene lo que sería el desarrollo postnatal. Y dentro del desarrollo postnatal tenemos que también diferenciar, lo subdividimos como en dos etapas. Uno, desde que la hembra nace hasta la pubertad, y ahí dice, fíjense, dice crecimiento isométrico. Un crecimiento isométrico de la glándula mamaria quiere decir que crece al mismo ritmo que crece la hembra. ¿Se entiende? O sea, la hembra va creciendo, ya lo vimos. Eso lo vimos cuando vimos crecimiento, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo la hembra, del mismo modo van creciendo, van acompañando ese crecimiento las glándulas mamarias. Lo que sucede es que a partir de la pubertad, es decir, cuando esa hembra empieza a tener ciclos reproductores, empieza a hacer celos, ¿no es cierto? Lo que sucede es que se da un crecimiento de tipo alométrico. Un crecimiento alométrico de la glándula mamaria significa que crece más rápido que lo que crece el resto del cuerpo del animal. Y justamente esto está dado porque en ese momento se comienzan a producir hormonas, estrógenos y hormonas del crecimiento, que son hormonas que están directamente relacionadas con el desarrollo de todo lo que sería la parte de conductos. Promueven el descrecimiento y el desarrollo de los conductos. Es decir, cada vez que el animal hace celo, evidentemente, ustedes recuerdan lo que estuvimos discutiendo cuando vimos el ciclo estral, veíamos que aumentaban los estrógenos. Bueno, esos estrógenos, uno de los efectos que tienen, aparte de todos los que estuvimos discutiendo, es actuar sobre la glándula mamaria y promover el crecimiento y el desarrollo de los conductos. Luego el animal, acuérdense que viene el diestro, se forma el cuerpo lúteo, comienza a producir progesterona. Entonces, progesterona más prolactina son las hormonas responsables del desarrollo, que se empiecen a desarrollar, a crecer los alvéolos. Y vamos a ver que ese crecimiento alveolar es mucho más marcado durante la preñez. Entonces, hablamos de un crecimiento hasta la pubertad, a partir de la pubertad, luego tenemos un crecimiento y desarrollo durante la preñez, que ahí ese crecimiento estaría dado por los esteroides que se producen, digamos, fundamentalmente progesterona. Acuérdense que la hormona, ¿no es cierto?, que domina la escena de la gestación, el lactógeno placentario, que también es una hormona que vimos que producía la placenta, y también hormonas de la corteza adrenal.
todo ese conjunto de hormonas va a estar promoviendo el crecimiento, no solamente de los conductos, sino fundamentalmente de la parte alveolar, ¿no es cierto?, del parénquima alveolar de la glándula. Y no termina ahí, sino que después hay un crecimiento durante la lactación. Es decir, vamos a ver, yo olvidé ponerles una curva de producción láctea, pero más o menos, hablando de un bovino, que en general los bovinos, a ver, un segundito que voy a admitir. Ahí está. En general los bovinos, acuérdense que son una de las especies, ¿no es cierto? O la especie en las cuales se ha seleccionado muchísimo por producción de leche, ¿no es cierto? Entonces, hablando de esta especie en particular, ¿no es cierto?, que es la más difundida, si bien hay tambos de cabras, tambos de ovejas, incluso en algunos lugares del mundo de yeguas, ¿no es cierto?, se consume leche equina. Pero bueno, en general en el bovino, que sería nuevamente como el modelo animal, porque, bueno, donde más se ha desarrollado todo lo que sería la industria láctea, aproximadamente a los 60 días luego del parto es cuando hace el pico de producción, ¿no es cierto? O sea que el animal después del parto va produciendo cada vez más cantidad de leche, justamente también para ir cubriendo las demandas de ese ternero, ¿no es cierto? En realidad, en la producción normalmente se lo sacan, ¿no es cierto?, al ternero, pero de todas maneras, digamos, naturalmente ese aumento de la producción sería para cubrir, ¿no es cierto?, las demandas de ese ternero que van siendo cada vez mayores. Entonces, también durante la lactación se sigue creciendo, ¿no es cierto?, la glándula, el número de alvéolos y el número de conductos, y eso también determina que el animal aumente la producción hasta un momento y luego comienza la producción a disminuir hasta que el animal se seca. O sea, hablamos de secar un animal cuando el animal deja de producir leche. Puede ser que lo destetemos o, bueno, o por algún otro motivo lo secamos. Entonces, dijimos desarrollo prenatal y postnatal, y dentro del postnatal tenemos desde el nacimiento a la pubertad, luego de la pubertad, durante la preñez y durante la lactación. O sea que fíjense que es muy prolongado, ¿no es cierto?, todo el crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria. Y después tenemos la parte de involución, es decir, la glándula mamaria va a regresar, va a haber esas células del epitelio de los alvéolos van a dejar de producir leche, se van a reducir y ese sería el periodo de involución, que es sumamente importante para preparar la glándula mamaria para un segundo periodo, ¿no es cierto?, de lactancia. Casualmente, en este gráfico, fíjense que se muestra, por un lado, en el eje vertical, la masa de manera relativa, ¿no es cierto? No es que no esté expresado en gramos, nada, sino de manera relativa, de tejido. Y acá tenemos en la etapa prenatal, antes de la pubertad, luego de la pubertad, primer preñez, lactación, involución, segunda preñez, segunda lactación y la involución. O sea que en el eje X, en el eje horizontal, tenemos el tiempo que va pasando cuando están marcadas las distintas etapas. Y como les decía, en el eje vertical, la masa de tejido relativa. En el caso, fíjense lo que está, no sé bien cómo lo verán ustedes, pero no sé, un violeta, un celeste, dice stromal tissue, el tejido estromal sería el tejido de soporte, el tejido conectivo de soporte. Lo que está en marrón claro es todo lo que sería el tejido que forma parte de los conductos, el tejido ductal, y lo que está más clarito es el tejido secretorio, ¿no es cierto? Esto sería todo lo que correspondería a la masa de alvéolos de la glándula mamaria. Entonces, fíjense que durante la vida prenatal hay desarrollo, pero fíjense que sobre todo hay desarrollo del estroman, ¿ven? Lo que ocurriría en este periodo.
Después dijimos que teníamos durante la vida postnatal, pero antes de la pubertad, que sería esto que les estoy marcando. Fíjense que dijimos que era un crecimiento isométrico, es decir, que crece al mismo ritmo que crece el animal, ¿eh? Y en realidad hay un poco de crecimiento de los conductos, de los alvéolos muy poco. Después entramos en pubertad, dijimos que en esta etapa empezaba a haber, ¿no es cierto?, ciclos sexuales, la hembra entra en celo, empieza a tener diestros con alta progesterona, es decir, periodos estrogénicos y periodos progestacionales, con mucho estrógeno el primero y con mucha progesterona el segundo, y eso se va alternando, ¿no es cierto?, a medida que el animal va ciclando, y eso determina que fíjense cómo acá aumenta la masa de tejido mamario, a expensas de conductos y también de la parte secretoria de alvéolos, ¿no es cierto?, que sería esto que está acá. O sea, fíjense que hasta acá, si nos plantamos en un punto de esto, vemos que el estroma crece ya relativamente poco y empiezan a crecer más la parte de conductos y la parte de alvéolos secretoria, que sería esto. Fíjense que acá ya estamos en la primera preñez y la flecha esta vertical indica en este momento que se da el parto. Y ahí comienza la primera lactación. Entonces, fíjense que durante la primera preñez, como esta curva se hace más empinada, quiere decir que hay mucho crecimiento de tejido secretorio y también hay crecimiento de tejido ductal. La parte del estroma se mantiene más o menos constante. Y si nos plantamos en el parto y nos movemos, fíjense que también la parte secretoria y la parte de conducto sigue creciendo mucho luego del parto, durante la lactación, es lo que yo les decía. Hasta que luego tenemos una involución de los tejidos y viene la segunda preñez y nuevamente hay crecimiento y desarrollo del tejido secretor, del tejido ductal. Y pueden ver acá que ustedes que incluso en la segunda lactancia, fíjense que los animales producen más leche, ¿no es cierto? Justamente porque hay más desarrollo de los tejidos secretores y de los tejidos ductales. Y eso lo pueden ver acá, plantándose acá, ¿no es cierto? Fíjense acá a qué nivel estamos y fíjense que acá estamos más altos. Quiere decir que en la segunda lactación aumentó, ¿no es cierto? Va a haber más conductos y va a haber más alvéolos, ¿no es cierto? Si comparamos este punto de acá con este, fíjense que hay una diferencia importante. Eso me estaría implicando que me estaría determinando que tengo más conductos, tengo más tejido secretor y por ende va a haber más producción de leche en la segunda lactación. Esto va en la tercera, aumenta un poquito más, después como que se tiende a estabilizar y después comienza a disminuir la producción. Y ahí es donde el productor o el técnico que esté a cargo de ese tambo tendrá que decidir cuándo es el momento, ¿no es cierto?, de ese animal ya eliminarlo del rodeo porque ya no conviene desde el punto de vista productivo. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Entonces, las estructuras de la glándula mamaria, tenemos estructuras internas y estructuras externas. Como ya algo vinimos hablando, dentro de lo que sería el parénquima, tenemos el parénquima secretor, que era lo que veíamos en la diapositiva anterior, formado por los alvéolos, que ya vamos a ver la estructura y seguramente ustedes lo vieron en histología y no se acuerdan, lo pueden repasar. Esos alvéolos están recubiertos por células mioepiteliales, que son células contráctiles, que son sumamente importantes para la fisiología de la glándula mamaria, ya que permiten la eyección o bajada de la leche, que es un reflejo que ya vamos a estar viendo en unos minutos. Después tenemos todo lo que sería el parénquima conductor, que estaría formada por todos los conductos que drenan la leche y por las cisternas, que son como cavidades donde se almacena la leche. Y después el tejido conectivo, ¿no es cierto? Que ese sería todo el estroma, el tejido conectivo de sostén. Y después estructuras externas, que es todo el sistema de sujeción y la piel, no está indicado acá, también la piel que recubre la glándula mamaria, y todo un sistema de sujeción que evidentemente, que son ligamentos, ¿no es cierto?, de la glándula mamaria,
que evidentemente que en los animales que han sido seleccionados para producción de leche, que indudablemente tienen glándulas mamarias muy, muy grandes, el sistema de sujeción es sumamente importante para, ¿no es cierto?, mantener la glándula mamaria. No vamos a entrar en detalle cómo está formado, tiene un ligamento medio y ligamentos laterales, que, bueno, por ahí escapa un poco al objetivo, ¿no es cierto?, de nuestra asignatura, pero seguramente cuando ustedes vayan avanzando y vayan a producción láctea, van a estudiar más en detalle, porque, digamos, para animales de alta producción lechera, sobre todo bovinos, ¿no es cierto?, todo este sistema de sujeción, de suspensión de la glándula mamaria es sumamente relevante para el buen funcionamiento y la producción de leche. Entonces, dentro de lo que serían las estructuras internas de la glándula mamaria, dijimos que estaba el parénquima secretor, son alvéolos, que es la unidad funcional donde se produce la leche. Que vamos a ver que la mayor parte de los componentes los sintetiza la glándula, las mismas células epiteliales de los alvéolos mamarios, y algunos pasan directamente desde la sangre. A su vez, estos alvéolos están rodeados de células musculares contráctiles, que son las que yo les mencionaba anteriormente, que son las células mioepiteliales, y que son células que van a responder a una hormona que es la oxitocina. Ustedes ya la conocen, la oxitocina, ¿no es cierto?, que se produce a nivel de la neurohipófisis, en realidad se libera a partir de la neurohipófisis, se producen núcleos hipotalámicos, y nosotros la habíamos visto relacionada con el parto. Bueno, vamos a ver que también durante la eyección de la leche participa esta hormona y es sumamente relevante para todo el proceso de lactancia. Y evidentemente que estos alvéolos están rodeados por una red de capilares arteriales y venosos muy amplios y a su vez se encuentran inervados, ¿no es cierto? Entonces, acá tienen unos dibujos esquemáticos, ¿no es cierto?, de la glándula mamaria. En realidad, dentro de la glándula mamaria reconocemos que hay lóbulos, que serían estas estructuras que les estoy marcando, rodeadas por tejido conectivo, y todas las estructuras, todos los alvéolos van a drenar, ¿no es cierto?, en este sistema común de canales, ¿no es cierto?, de conductos. Y entonces, si vamos al detalle de la estructura, vemos acá un alvéolo que ha sido, para poder ver cómo está formado, es como que se le ha practicado un corte. Acá vemos la luz del alvéolo, que es donde va a aparecer, si es un animal que está gestando, donde se va a secretar la leche. Luego tengo las células, estas células epiteliales, que vamos a ver que son las responsables de la producción de la leche. Luego tengo una membrana basal y por fuera tengo esto que sería en rojo, que son las células mioepiteliales, que dijimos que son las células contráctiles, y bueno, y creo que nada más. Y bueno, y los capilares sanguíneos. Creo que las células mioepiteliales sería lo que está en realidad lo que está como en color marrón, y estos serían los que están rojos, son los capilares. Ahí pareciera que no está muy bien marcado las células mioepiteliales. Dijimos entonces que hay todo un sistema de conductos lácteos que van a ir drenando, ¿no es cierto?, la producción de la leche que se produce a nivel de los alvéolos, hasta estos depósitos que en los bovinos están muy, muy desarrollados, esta cisterna de la glándula, y esta cisterna de la glándula a su vez se comunica con la cisterna del pezón. Y el pezón también es una estructura sumamente importante porque tenemos un canal, ¿no es cierto?, un orificio. Acá hay un esfínter, o sea, hay músculo liso que lo mantiene cerrado, y esta estructura, la integridad, ¿no es cierto?, de esta estructura es sumamente importante porque va a prevenir o evitar el ingreso, ¿no es cierto?, de bacterias a la glándula mamaria,
lo cual podría causar lo que se conoce como mastitis, que es un proceso, digamos, inflamatorio, infeccioso, inflamatorio de la glándula mamaria, que es relativamente común en vacas de tambo y también puede ocurrir en otros animales, ¿no es cierto? Que pueden ser cuadros clínicos o subclínicos, o sea, clínicos que el animal manifiesta signos, ¿no es cierto?, como fiebre, dolor en la glándula mamaria, enrojecimiento, todos los signos que ustedes conocen de la inflamación, pero también hay muchos cuadros que son subclínicos, ¿no es cierto?, o sea, que el animal no manifiesta signos, sin embargo, el animal está enfermo y repercute sobre la producción láctea, ¿no es cierto? Es una enfermedad que ya la van a ver más adelante en detalle, en patología, que, digamos, tiene es muy importante, ¿no es cierto?, en los animales de tambo, porque es causante de importantes pérdidas económicas, porque los animales que están con mastitis, las características de la leche no son las apropiadas, además hay que tratarlos con antibióticos, y eso también significa que ese animal tiene que salir de la cadena de producción, ¿no es cierto?, mientras está enfermo y se produce menos leche, así que hay una serie de condiciones que hacen que esta enfermedad cause pérdidas económicas muy importantes en la producción, en la industria láctea. Ahora vamos a empezar a hablar, esto también es importante para que nos pongamos de acuerdo con algunos términos que se usan, ¿no es cierto?, dentro de la fisiología de la lactación. Justamente el primer término que vamos a ver es lactación. Este es un término bastante amplio que estaría implicando los procesos de secreción y remoción de la leche. O sea, todo lo que sería la producción de la leche, la secreción por parte de la glándula mamaria y todo lo que implicaría, ¿no es cierto?, la extracción de la leche de la glándula mamaria, ya sea por una máquina de ordeño o puede ser por el lactante, ¿no es cierto?, por el recién nacido, por la cría. Después, mamogénesis, que es lo que estuvimos hablando al principio de la clase, tiene que ver con todo el crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria. ¿Se acuerdan que hablamos de una etapa fetal, ¿no es cierto?, o prenatal, una etapa postnatal, y dentro de la postnatal tenemos una prepuberal, una puberal, luego tenemos durante la gestación y durante la lactancia y finalmente la involución. Eso sería todo lo que sería mamogénesis, ¿no es cierto?, que es un proceso que en realidad, mientras el animal esté activo desde el punto de vista reproductivo, todo esto se va a ir produciendo. Luego tenemos otro término que es importante, que es la lactogénesis. Y acá tenemos que diferenciar dos tipos de lactogénesis. Hablamos de lactogénesis 1 y de lactogénesis 2, que ya vamos a definir a qué corresponde cada una de ellas, digamos, y cuáles son las bases fisiológicas, por qué ocurren estos dos tipos de secreciones que son muy distintas. Y finalmente tenemos la galactopoiesis, que la galactopoiesis seguiría la lactogénesis. Y digamos, la lactogénesis es cuando se inicia, ¿no es cierto?, la producción de la leche. Y la galactopoiesis viene después de la lactogénesis y sería el mantenimiento de la producción, de la secreción de leche, o puede ser el aumento cuando ya el animal está produciendo leche, puede ser que en algún momento haya algún aumento de producción, eso también dentro de lo que sería la lactación, que ya está establecida, el animal está produciendo leche, normalmente puede ser que en determinado momento, por ejemplo, cambie la dieta o mejore la dieta, puede ser que aumente la producción, pero digamos, si ya pasamos esas primeras etapas y ya está establecida la lactancia, entonces hablamos de todo ese periodo hablamos de galactopoiesis. Entonces, inicio de la producción láctea, lactogénesis. Una vez que ya está establecida y ese animal está produciendo leche, hablamos de galactopoiesis. Entonces, vamos a ver vamos a ver la lactogénesis 1. La lactogénesis 1 es es previo al parto, es decir, unas semanas, unos días o semanas antes del parto,
y es una secreción de leche, pero en pequeñas cantidades. O sea, la glándula mamaria produce leche, pero en volúmenes muy pequeños. Eso es la lactogénesis 1. Y fíjense la diferencia con la lactogénesis 2. Es cuando se gatilla la producción de leche y comienza una secreción copiosa, abundante de leche, ¿no es cierto? Bueno, de todos los componentes de la leche, de leche. Y fíjense que se inicia poco antes del parto y continúa varios días después del mismo. Y luego ya pasamos a lo que sería la galactopoiesis. ¿Se acuerdan que yo les dije? Era lactogénesis 1, lactogénesis 2 y después galactopoiesis, que es el mantenimiento de la producción de leche, la secreción de leche. Entonces acá tenemos una diferencia marcada. La 1 es una producción escasa de leche y es antes del parto, y la lactogénesis 2 es producción copiosa y comienza muy poquitito antes de que se inicie el parto. Y vamos a ver que esta lactogénesis en general depende de hormonas lactogénicas, entre ellas la prolactina y glucocorticoides, que son hormonas, ¿se acuerdan?, de la corteza adrenal. Y vamos a ver que dependen del descenso de la progesterona al final de la gestación. Vamos a ver que ahí ese descenso de progesterona es el que me estaría, digamos, gatillando ese cambio de lactogénesis 1 a lactogénesis 2. Y acá les voy a contar un poco el tema de la lactosa, que nosotros también ya esto la hemos visto. La lactosa, que es el azúcar de la leche, es un disacárido formado por galactosa y glucosa. Ahí tienen, acá les puse un dibujito. Me acuerdo que esto lo vimos cuando, evidentemente ustedes lo habrán visto en química biológica, lo vimos cuando hablamos de digestión de hidratos de carbono. Y en realidad este disacárido, la lactosa, es de algún modo la cantidad que se produce de lactosa va a estar determinando el volumen de leche que produce ese animal. ¿Por qué? Porque esto tiene un efecto osmótico, ¿no es cierto? Entonces, si las células del epitelio de la glándula, de los alvéolos de la glándula mamaria producen lactosa, la secretan, ¿no es cierto?, a la luz de esos alvéolos, y evidentemente la osmolaridad dentro del alvéolo va a comenzar a aumentar. ¿Cómo hace para volver a la normalidad? Pasando líquido desde la sangre al alvéolo de la glándula mamaria. Entonces, en gran medida, la cantidad de lactosa me va a estar determinando el volumen de leche que va a producir ese animal. ¿Estamos hasta acá? Eso es un concepto importante que ustedes manejen. O sea que el volumen de leche depende de lactosa. Si yo tengo poca lactosa, poca producción de volumen, poco volumen de leche. Si tengo mucha lactosa, más producción, volumen de leche más alto. Entonces ahora vamos a ver de qué depende la síntesis de esa lactosa. Dijimos que los sustratos para producir la lactosa son galactosa y glucosa, que son dos monosacáridos. Y a su vez vamos a necesitar de una enzima que me catalice esa reacción de producción de lactosa. La enzima se llama lactosa sintetasa, que es la que yo les marqué acá. A su vez, la lactosa sintetasa está formada por dos partes. Una es la galactosiltransferasa y también la alfa-lactalbúmina. Tienen que estar presentes esas dos proteínas para que pueda cumplir, digamos, estas dos proteínas estarían formando parte de la lactosa sintetasa. Tienen que estar esas dos componentes para que la enzima pueda convertir galactosa y glucosa en lactosa. Ahora, ¿qué sucede? Y acá viene la parte interesante. La progesterona me va a estar inhibiendo, sí, va a haber poca producción de alfa-lactalbúmina. Entonces, si yo no tengo alfa-lactalbúmina, esta enzima no va a tener acción enzimática, la lactosa sintetasa, y no se va a producir lactosa. Entonces, imaginémonos un animal que está gestando, tiene alta la progesterona me inhibe la lactalbúmina o no deja que se produzca alfa-lactalbúmina.
Si no tengo alfa-lactalbúmina, no funciona la lactosa sintetasa y por ende hay poca o nada de producción de lactosa. Dijimos que la lactosa, ¿no es cierto?, de la cantidad que se produzca de lactosa va a depender del volumen. Si tengo poca lactosa, voy a tener poco volumen. Entonces, esto me está indicando que mientras la progesterona esté alta, o sea, el animal esté gestando y la progesterona esté alta, no va a haber prácticamente producción de leche. O va a haber muy poquita, porque la cantidad de lactosa que se produce es muy baja. Ahora, en el momento del parto, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que en el momento del parto, no es cierto? Había toda esa serie de cambios, pero fundamentalmente me baja la progesterona. Al bajarse la progesterona, se comienza a producir alfa-lactalbúmina, entonces ahora sí, la lactosa sintetasa puede funcionar y comienza a catalizar la formación de lactosa en grandes cantidades. Entonces, esto me estaría determinando el pasaje, ¿no es cierto?, de, como les decía anteriormente, de lactogénesis 1 a lactogénesis 2, ¿no es cierto? Es decir, de esa producción muy limitada de leche a ese cambio de producción copiosa, ¿no es cierto?, que se da un poco antes, ¿no es cierto?, unas horas antes del parto. Entonces, esto me estaría explicando ese fenómeno, ¿no es cierto? El cambio de lactogénesis 1 a lactogénesis 2. En algún momento hablamos de la prolactina, ¿no es cierto? Entonces, la prolactina es sumamente importante para la producción de leche porque, como ustedes ven a través de este diagrama, cada vez que se estimula el pezón, ¿no es cierto? Acuérdense, dije que la glándula mamaria está muy inervada, decimos, tiene el pezón incluso en particular, tiene muchas terminaciones sensitivas. Es decir, cuando se va a estimular el pezón por parte de la cría o del operario, en caso de que sea un tambo, ¿no es cierto? O la máquina, eso me va a estar estimulando el hipotálamo para que aumente la producción de prolactina. La prolactina es una hormona que viaja por sangre hasta la glándula mamaria y me va a estar estimulando el fenómeno de producción láctea. Y acuérdense que la prolactina que se produce en la adenohipófisis va a estar bajo el control de algunos factores que inducen la liberación y en este caso la dopamina, que sería el factor que produce inhibición de secreción de prolactina. Y los factores liberadores, si bien desde hace mucho tiempo que se busca alguna molécula en particular que sea una hormona liberadora de prolactina, en realidad nunca se ha podido identificar, pero se sabe que, por ejemplo, la TRH, ¿se acuerdan que esto lo vimos cuando hablamos de tiroides? Hormona estimulante, hormona liberadora de tirotrofina, los estrógenos y el péptido intestinal vasoactivo, esas son todas sustancias que se ha visto que tienen un efecto estimulante, o sea que promueven la síntesis de prolactina a partir de las células, ¿no es cierto?, de la adenohipófisis. Y la inhibidora, que se produce a nivel hipotalámico y llega a la adenohipófisis a través del sistema porta hipotálamo hipofisiario, es la dopamina. Entonces, estas serían las que estarían regulando y controlando la producción de prolactina. Entonces, fíjense que la prolactina estaría formando parte de este complejo hormonal para mantener la producción láctea. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros teníamos lactogénesis 1, lactogénesis 2, y una vez que el animal ya estaba produciendo leche, hablamos de galactopoiesis, es decir, el mantenimiento de esa producción láctea. Y acá, para que eso suceda, se necesita de lo que se conoce como un complejo hormonal. No es una sola hormona que hace falta para que se produzca la galactopoiesis de manera normal, sino que es un complejo formado por varias hormonas que están listadas ahí. La prolactina, una de las más importantes, pero también hace falta hormona de crecimiento, ACTH, hormonas tiroideas. Acuérdense que las hormonas tiroideas tienen efectos sobre prácticamente todas las células del organismo, insulina, porque es importante, ¿no es cierto?, para
para la incorporación de glucosa a nivel de las células de la glándula mamaria y para, evidentemente, para la síntesis de lactosa y también para obtener energía, y la paratormona, ¿no es cierto?, para todo lo que sería la remoción de calcio y el aporte de calcio para la glándula mamaria, para mantener los niveles de calcio. Entonces, no sé si, espero que les haya quedado claro estos conceptos que son importantes. Lactogénesis 1, poca producción. Eso ocurre mientras el animal está gestando con altos niveles de progesterona. En el momento del parto, donde cae la progesterona, eso causa un aumento de la producción de lactosa y por ende aumenta la producción de leche. Entonces comienza la producción masiva de leche en grandes volúmenes. Ahí estamos en lactogénesis 2. Y luego de unos días ya entramos en lo que sería galactopoiesis, que va a depender de la presencia, ¿no es cierto?, de niveles apropiados de todas estas hormonas que forman este complejo hormonal. Y ahora lo que vamos a hablar un poco es acerca de la eyección de la leche, o también se conoce como bajada de la leche. Esto es un reflejo neuroendocrino que está mediada por una hormona que es la oxitocina, e implica el pasaje de la leche desde los alvéolos, es decir, mientras el animal no está amamantando o en los periodos entre los ordeños, el 70-80% de la leche está en los alvéolos y en los conductos más chiquititos, más finitos, ¿no es cierto?, próximos a los alvéolos. Para que en realidad el ternero o la cría pueda obtener la leche, se tiene que producir este reflejo de eyección de la leche o bajada de la leche, es decir, tiene que pasar la leche desde los alvéolos a todo el sistema de conductos y a las cisternas. De ese modo está disponible para que el ternero la pueda o la cría lo pueda obtener, ¿no es cierto?, a través del amamantamiento. Entonces, para que se produzca este fenómeno de bajada de la leche, tiene que ocurrir este reflejo de eyección de la leche, también se conoce como reflejo de Harris, en honor al investigador que lo describió. Acuérdense que en el caso es parecido, digamos, es similar al reflejo que vimos durante el parto. Acuérdense que el reflejo del parto, con secreción de oxitocina, el reflejo de Ferguson. Este es el reflejo de Harris o reflejo de eyección de la leche. Entonces, lo que tiene que suceder es estimulación de los pezones por el amamantamiento. Entonces, por vía sensitiva va hasta el sistema nervioso central, hasta los núcleos, hasta el hipotálamo, donde están los núcleos supraóptico y paraventricular. Esos núcleos se van a estimular y se va a liberar, a partir de la neurohipófisis, se va a liberar la oxitocina, que a través de sangre, a través de la circulación, va a llegar a la glándula mamaria, en particular a los alvéolos, ¿no es cierto?, a las células mioepiteliales que están rodeándolos, y produce la oxitocina al interactuar con los receptores que están en las células mioepiteliales, producen la contracción de estas células. Al contraerse las células, la leche pasa desde los alvéolos a todo el sistema de conductos. Entonces, ahí está disponible para que esa leche pueda ser extraída, ¿no es cierto?, a partir de la glándula mamaria. Si no se produce este reflejo, va a ser muy poco lo que el ternero o el tambero, ¿no es cierto?, o la máquina de ordeño va a poder obtener. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que previo a la obtención de la leche, este reflejo se lleve a cabo de manera apropiada. Porque si, digamos, otra cosa que ustedes tienen que saber, que si queda retenida leche, ¿no es cierto?, hay una atrofia por presión. Es decir, si queda retenida leche en los alvéolos y no sale, ese aumento de presión dentro de los alvéolos determina que las células epiteliales produzcan menos leche y eventualmente ese animal produce menos hasta que se seca, ¿no es cierto? Es lo que ocurriría con un animal, por ejemplo, si ustedes le sacan el ternero a los 10 días o la cría a los 10 días, después si ese animal no se le extrae la leche, al final de un tiempo se va a secar, ¿no es cierto? La glándula mamaria deja de producir leche, involuciona y se terminó. Entonces, por eso es tan importante que este reflejo
¿no es cierto?, se produzca de manera apropiada para obtener la extracción de toda la leche de la glándula mamaria y que no quede retenida. También leche que queda retenida también es más, son, digamos, está relacionado también con la aparición de cuadros de mastitis, ¿no? Bueno, creo que nada más. Este es un reflejo neuroendocrino, ¿no es cierto? Porque la vía aferente es un reflejo. Acuérdense que esto lo hemos repetido hasta el cansancio. Si hablamos de un reflejo, tienen que identificar todos los componentes. Un reflejo, recuerden, no está de más recordarlo, es una respuesta involuntaria a un estímulo, ¿no? Y tiene una serie de componentes, receptores, una vía aferente, un centro, una vía eferente y un órgano efector. En este caso, los receptores son receptores de tipo táctiles y térmicos, ¿no es cierto?, que se encuentran en los pezones del animal. Entonces, la estimulación de los pezones por el ternero, puede ser manual o por la máquina de ordeñe, mandan esa información a través de esta vía aferente sensitiva hasta el sistema nervioso central. Los centros productores de oxitocina, que es el núcleo supraóptico paraventricular, son los encargados de elaborar la respuesta, y la respuesta sería por vía endocrina, ¿no es cierto? Acá no habría nervios, sino que directamente la oxitocina se libera a circulación y por vía sanguínea llega hasta la glándula mamaria, y el órgano efector serían las células mioepiteliales que se contraen y producen la eyección. Ahí tienen todos los componentes de este reflejo. Hay otras, o sea, no son la única vía de estimulación o de activación de este reflejo, no es solamente táctil, sino que hay otros estímulos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de ver, mirar, digamos, el animal ver a la cría, ¿no es cierto? Eso también comienza a producir este reflejo, o ruidos particulares, ¿no es cierto? Es bastante común que en los animales de tambo, por ejemplo, el ruido, primero que ya están acostumbrados a ser ordeñados en ciertos momentos del día, y al ruido de las máquinas, por ejemplo, todo eso ya, digamos, han desarrollado un reflejo condicionado y ya comienzan con la bajada de la leche, incluso antes de llegar a la estación de extracción de leche, ¿no es cierto? Así que hay otras vías, ¿no es cierto?, sensitivas que pueden mandar información para desencadenar el reflejo. Pero la más importante, evidentemente, es esta vía, ¿no es cierto?, a partir de estos receptores táctiles y térmicos de los pezones. Bueno, y ahora, para ir terminando, vamos a hablar un poco de lo que sería la síntesis y secreción de la leche. Por un lado, considerando obviamente que la glándula mamaria, las células del epitelio alveolar necesitan energía, ¿no es cierto? Esta energía la pueden obtener a partir de cuerpos cetónicos o de ácidos grasos volátiles, como el acetato y el beta-hidroxibutirato. Esto es muy común, ¿no es cierto?, en rumiante, y también pueden oxidar glucosa. Ese sería también, alternativamente, pueden utilizar glucosa. Como dice ahí, acuérdense que en los rumiantes es menos importante. O sea que dependería más de los ácidos grasos volátiles. Para obtener energía para la glándula mamaria. No estamos hablando de un componente en particular, sino estamos hablando de la energía que necesitan esas células para la síntesis, ¿no?, de los componentes de la glándula. Es decir, los ATP que tienen que producir esas células para producir la leche. Luego tenemos lo que sería la biosíntesis de lípidos. Acuérdense que la leche tiene lípidos, tiene proteínas, tiene hidratos de carbono, tiene minerales, tiene agua, un componente muy importante que es agua, y vitaminas, ¿no es cierto? Y también tiene algunas otras hormonas, algunos otros péptidos. Dentro de lo que serían los lípidos que hay en la leche, hay triglicéridos con ácidos grasos de cadena corta, entre 14 y 16 átomos de carbono, pero son triglicéridos. Y también hay fosfolípidos, vamos a ver, ¿no es cierto?
pero lo más importante son los triglicéridos, que se conocen como grasa butirosa, ¿no es cierto? La leche de la grasa se conoce como grasa butirosa y está formada por triglicéridos, y en estos triacilgliceroles, ¿no es cierto?, estarían esterificados ácidos grasos de cadena corta. Por un lado, la glándula mamaria, es decir, las células del epitelio alveolar, el epitelio de la glándula mamaria, pueden producir ácidos grasos de novo, es decir, sintetizar los ácidos grasos de ella misma, a partir de acetato y beta-hidroxibutirato. ¿Ven? Acá nuevamente estamos integrando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de distribución de los nutrientes? Dijimos que el acetato y el beta-hidroxibutirato, que son los ácidos grasos volátiles que se absorben a partir del rumen, dijimos que en glándula mamaria formaban lípidos que iban a estar en la leche. Entonces, ahí estamos integrando ese concepto. Entonces, puede hacer síntesis de novo, es decir, a partir de cero, de ácidos grasos, a partir de acetato y beta-hidroxibutirato, que son los ácidos grasos volátiles. Y también pueden utilizar ácidos grasos que ya están preformados, ¿no es cierto? A partir de triglicéridos de los kilomicrones o de esas lipoproteínas, las LDL o VLDL, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que los kilomicrones, ven, nuevamente estamos integrando lo que sería digestivo con glándula mamaria y distribución de los nutrientes? Los kilomicrones, que serían esas partículas que se generan a nivel del intestino delgado cuando se absorben los lípidos. ¿Se acuerdan que en su núcleo tenía triglicéridos? Y estos triglicéridos luego, obviamente teniendo una cobertura de otros componentes, pero digamos, hablando en particular del corazón ese, del núcleo de triglicéridos, esos triglicéridos luego eran hidrolizados por la lipoproteína lipasa que estaba en el endotelio, ¿no es cierto?, de los capilares, y me daba ácidos grasos y glicerol. Bueno, esos ácidos grasos directamente los pueden tomar estas células epiteliales de la glándula mamaria y sintetizar a partir de esos ácidos grasos los triglicéridos que mencionamos antes. O pueden tomarlos de esos lípidos endógenos que están en las VLDL, que son esas partículas similares a kilomicrones que producía el hígado. Esto es nada más que un repaso de cosas que hemos estado viendo cuando hablamos de metabolismo intermedio y distribución de los nutrientes. Después, ¿qué otra cosa necesita para sintetizar los triglicéridos? Le hace falta glicerol. El glicerol lo puede producir la misma célula a partir de la glucólisis, es decir, un intermediario de la glucólisis, que es el glicerol 3-fosfato, o lo puede hacer a partir del glicerol que toma de la circulación cuando se hidrolizan esos triglicéridos que están circulando. Ahora, con respecto a las proteínas, tenemos proteínas que son específicas de la leche y proteínas que son directamente, que provienen del suero. En cuanto a las proteínas específicas de la leche, la más importante, cuantitativamente la más importante es la caseína, después tengo beta-lactoglobulina, beta-alfa-lactoalbúmina, y también hay cierta cantidad de lactoferrina y otras enzimas lisosomales. Todas estas proteínas las va a producir, se sintetizan en la glándula mamaria y luego se secretan hacia la luz del alveolo. Y después hay pequeñas cantidades de albúmina e inmunoglobulinas del suero, que esas se dan por vía, el pasaje desde el plasma a la luz de los alvéolos se da por vía transcelular por pinocitosis. Y después la biosíntesis y la lactosa, que esto también, ¿no es cierto? Dijimos que era un disacario que produce la glándula mamaria, es decir, que las células epiteliales producen la lactosa, del modo que ya lo habíamos descrito, ¿no es cierto? Por la lactosa sintetasa a partir de glucosa y galactosa, es decir, que va a necesitar esos dos sustratos para sintetizar la lactosa. Y después tiene otros componentes provenientes de la sangre, estos directamente pasan, ¿no es cierto?, como minerales, calcio, fósforo, calcio muy importante, ¿se acuerdan? Tiene buena cantidad también de fósforo, potasio, cloruro, sodio, magnesio y también vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Esos serían los componentes. Obviamente las vitaminas también pasan desde la sangre.
Y en este dibujo, en esta figura, ustedes pueden ver, digamos, un poco sería como un resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora, todo el origen de los componentes de la leche. Acá tenemos, esta sería este cuadrado, rectángulo sería una célula epitelial de la glándula mamaria. Esta sería lo que les estoy marcando acá, sería la luz del alvéolo, es decir, donde está la leche, donde se va acumulando la secreción, el producto de la secreción de estas células, que es la leche. Y después acá tendríamos, esta sería la membrana basal, ¿no es cierto?, de estas células, y acá tendríamos el intersticio y los capilares, es decir, que todo esto serían los componentes que provienen de la sangre, ¿no es cierto?, que están en circulación. Entonces, vamos a ver que hay algunos componentes como el agua que pasan a través de las células, también salen algunos leucocitos y sales, ¿no es cierto?, pueden atravesar estas uniones apretadas que hay entre una célula y otra, porque acá tengo otra célula epitelial, ¿no es cierto? Y están unidas ahí por estas uniones apretadas, pero a través de ahí puede salir agua, sales, leucocitos, y no mucho más. Después, fíjense que estas células epiteliales lo que van a tomar son aminoácidos, a partir de los aminoácidos que están en la sangre. Estos aminoácidos van en el retículo endoplásmico rugoso, donde evidentemente se necesita el RNA mensajero que proviene del núcleo, y acá se van a ir sintetizando esas proteínas que son propias de la glándula mamaria. ¿Se acuerdan? Caseína, beta-lactoalbúmina y alfa-lactoglobulina. Entonces, se van a producir acá en el retículo endoplásmico rugoso, luego van a Golgi, y a partir del Golgi van a ir en estas vesículas de secreción hasta la membrana, se une a la membrana y ahí se liberan las proteínas. ¿Se entiende? Entonces, a partir de los aminoácidos sería el sustrato, en el retículo endoplásmico rugoso se sintetizan las proteínas, van al Golgi porque tienen estas proteínas que se tienen que secretar, entonces en el Golgi se empaquetan, se arman estas vesículas de secreción, estas vesículas se mueven a través del citoplasma, llegan a la membrana, se fusionan con la membrana y se liberan las proteínas que yo les había mencionado. Esa sería. Luego, la glucosa, ¿para qué dijimos que necesitaba glucosa? Por un lado, para obtener energía, pero para otro, para la síntesis de lactosa. Entonces, la glucosa va a Golgi, y en el Golgi es donde se va a sintetizar la lactosa. Y también a través de estas vesículas, va a ir hasta la membrana de la célula, esas vesículas se fusionan con la membrana citoplasmática y liberan la lactosa a la luz del alvéolo. Después, ¿qué más dijimos que producía la glándula mamaria? Dijimos que producía lípidos, que eran los triacilgliceroles. ¿Dónde se producen esos triacilgliceroles? A partir del retículo endoplásmico liso, que sería esto que yo les estoy marcando acá. ¿Qué necesita para sintetizarlos? Ácidos grasos, que pueden provenir de los ácidos grasos que están en circulación, glicerol, que también puede venir de que está en circulación, y acetato y beta-hidroxibutirato, que dijimos que eran los ácidos grasos volátiles, a partir de los cuales iba a ser la síntesis de novo de los ácidos grasos para sintetizar los triacilgliceroles. Entonces, en este retículo endoplásmico liso se producen, ¿no es cierto?, esos triacilgliceroles, y se desprenden a partir del retículo endoplásmico liso en estas gotas de lípidos citoplasmáticas, gotas citoplasmáticas de lípidos, que es esto que está acá. O sea que sería una membrana, y en el interior estarían todos los triacilgliceroles, que dijimos que eran, ¿se acuerdan que dijimos que eran con ácidos grasos de cadena corta? Están en el interior de estas gotas de lípidos. Esas gotas de lípidos van hasta la membrana, pero fíjense que a diferencia de lo que ocurría con la lactosa y con las proteínas, no se fusionan y liberan los triacilgliceroles, sino que se produce como una evaginación y se va parte de la membrana citoplasmática de la célula.
Entonces quedarían esas gotas de grasa en la leche que estarían formadas por una doble capa de membrana. Estaría formada por esta membrana que proviene del aparato del retículo endoplásmico liso y a su vez otra capa más que sería parte de la membrana citoplasmática de esta célula. Es decir, que se lleva una partecita de la membrana rodeando a esa gota de lípidos. Y en el interior tendría de estas gotas de grasa que van a estar formando ahí como una emulsión, ¿no es cierto?, en la leche. En el interior tengo los triacilgliceroles, que dijimos que eran uno de los componentes más importantes de la grasa de la leche, pero también tiene muchos fosfolípidos, porque tiene estas membranas en las cuales hay fosfolípidos. ¿Está claro cómo es la secreción de los lípidos? Y luego dijimos que también pueden aparecer algunas proteínas, incluso también aparecen hormonas. Todas esas proteínas que son grandes y que no pueden atravesar libremente la célula, ¿no es cierto?, lo hacen a través de este mecanismo de tráfico transcelular, que es a través de pinocitosis, ¿no es cierto? Es decir, la célula se invagina, toma pequeñas porciones del líquido extracelular y ahí van, ¿no es cierto?, las inmunoglobulinas y algunas otras proteínas plasmáticas, como les decía, albúminas y globulinas plasmáticas, y luego migran, se van moviendo a través del citoplasma de la célula hasta la otra membrana, la membrana luminal, y ahí se fusionan con la otra membrana y a producción una exocitosis libera esas proteínas. Y eso sería, digamos, esta figura estaría resumiendo, ¿no es cierto?, todos esos procesos que estuvimos hablando anteriormente para que involucran o que forman parte de la secreción de la leche. Bueno, y finalmente esta es la última transparencia, solamente para que vean la diferencia que hay entre la leche, entre el calostro y la leche. En esta tabla tenemos los componentes enumerados y los porcentajes que hay en el calostro y en la leche entera. En este caso particular es para bovinos, evidentemente que hay diferencia entre especies, pero es para que tengan una idea general de las diferencias. Acuérdense que el calostro, esto lo vimos cuando hablamos incluso de inmunidad, ¿no es cierto? Es muy importante que el animal lo consuma durante las primeras 24 horas de vida. Justamente en ese momento, la gran cantidad de inmunoglobulinas que tiene el calostro, que son esos anticuerpos que le está pasando la madre, ¿no es cierto?, a través de esta secreción, el animal los puede absorber como tales y no se degradan. A partir de las 24 horas ya consideramos que se cerró la barrera y ya esas inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, se van a degradar en el tracto digestivo del ternero o del recién nacido y no las va a poder absorber. Por eso es muy importante que esto ocurra, ¿no es cierto?, en las primeras horas de vida. Entonces, el calostro es la primera secreción de la glándula mamaria y acá lo contrastamos con lo que sería la leche entera. Entonces, ¿qué tendríamos que ver acá? Fíjense, sólidos totales. El calostro tiene mucha más cantidad de sólidos, ¿no? Es decir, que en proporción tiene menos líquido y tiene más cantidad de sólidos. En cuanto a la lactosa, porcentualmente tiene menos lactosa que la leche, pero por otro lado, fíjense la cantidad de grasas. Tiene 6,7% de grasas contra 4%, esto también es variable, en la leche entera. Entonces vemos que tienen más grasa. Esto es sumamente importante también para aportarle, acuérdense que la grasa tiene muchas calorías por unidad de volumen, entonces le estaría aportando gran cantidad de energía al recién nacido. Las proteínas, fíjense que también hay un contraste muy grande, 14,3% contra 3,2%. Esto me está indicando que tiene muchas proteínas y lo podemos relacionar con las inmunoglobulinas. Fíjense, la cantidad de inmunoglobulinas tiene 6% respecto a 0,09% de la leche entera. Estas inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, es la inmunidad pasiva, ¿no es cierto?, que le está transmitiendo la madre a ese recién nacido, que es fundamental para protegerlo contra diferentes patógenos. Entonces tiene mucha cantidad de proteínas. También lo podemos ver con la caseína, que tiene más cantidad, entonces eso también está contribuyendo a la mayor cantidad de proteínas que tiene el calostro respecto a la leche.
albúmina también tiene más cantidad, bueno, y las inmunoglobulinas que ya las estuvimos viendo. Tiene más cantidad, dijimos que tenía más cantidad de sólidos, entonces también tiene más cantidad de cenizas, es decir, tiene más cantidad de minerales. Vitamina A tiene muchísima más cantidad que la leche. La vitamina A es sumamente importante para el recién nacido y para todas las que sería la protección, ¿no es cierto?, de los epitelios del recién nacido. Y evidentemente, si dijimos que tiene más sólidos totales y tiene más cenizas, eso lo vemos reflejado en la densidad relativa, es decir, la densidad del calostro, porque tiene más sólidos justamente, es mayor, tiene 1056 de densidad, con respecto a la leche que tiene 1032. Acuérdense que el agua pura sería 1000 o 1. Estos son gramos por mililitro, o sea que es un gramo, 1,056 y 1,032. El agua pura sería 1, ¿no es cierto? En este caso, vemos que eso me estaría reflejando la mayor cantidad, estas diferencias, digamos, me estarían reflejando la mayor cantidad de sólidos que tiene el calostro respecto a la leche. Y con esto estamos por terminada la presentación.